Bueno, en el Día de la Bandera, en este 20 de junio 2020, ya lo molestamos el otro día al profesor Julio Taño para que nos cuente un poquito sobre quién fue ese bravísimo soldado de la patria y uno de los padres de la patria, según la definición del profe, de Güemes. Hoy, Día de la Bandera, bueno, se conmemora en el día del fallecimiento, o en la fecha, mejor dicho, del fallecimiento de, seguramente va a estar de acuerdo en lo que digo, otro de los padres de la patria, don Manuel Belgrano. ¿Cómo estás, Julio Taño? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. En medio de esta pandemia única en el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, ya vamos a salir. Y sí, es cierto, Belgrano junto con Güemes y con San Martín forman la trilogía heroica, digamos, de los primeros años de la primera mitad del siglo XIX. Pero Belgrano es una figura increíblemente desconocida, increíblemente desconocida. Una figura extraordinaria, extraordinaria en un montón de facetas que vamos a tratar de ir rápidamente y para que la gente no se aburra, eh, recorriendo. Primero podríamos decir que Belgrano nace en cuna de oro. Nace un 3 de junio de 1770 en la ciudad de Buenos Aires. Nace en la calle Belgrano 430, actual calle Belgrano 430, a metros de la iglesia de Santo Domingo. Nace fruto de una familia que va a tener 16 hijos y cuyo padre era un acaudalado comerciante italiano, Domingo Belgrano y Peri, que firmaba Belgrano y Pérez, justamente para congraciarse con la comunidad española, que había nacido en Oneglia, en la Liguria italiana, en las cercanías de la frontera con Francia, que había ingresado en el comercio de Cádiz, y que en el momento en que nace Belgrano prácticamente estaba entre la segunda o la tercera fortuna de la ciudad de Buenos Aires. Su madre, María Josefa González Casero, también era nacida en Buenos Aires, tenía 14 años cuando se casa, el padre tenía 27, y de familia santiagueña. Había universidades para estudiar. Tenías la Universidad de Chuquisaca, donde por ejemplo estudió Castelli. Tenías la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile, donde estudió Dorrego. Pero el padre consideraba que estaba en condiciones de ir a los principales centros culturales que tenía el mundo, y que estaban en España. Y es por eso que en 1786, cuando Belgrano tenía 16 años y ya había egresado del Colegio de San Carlos, parte rumbo a España y va a ingresar en la universidad más prestigiosa, que era la Universidad de Salamanca. Va a ser, hasta hoy día, es el segundo promedio histórico de la Universidad de Salamanca. No obstante ello, Belgrano va a egresar de bachiller de leyes, o bachiller en leyes, en otra universidad, en la Universidad de Valladolid. También va a estudiar en Madrid, y en 1791 se va a graduar de abogado. Y acá tenemos una faceta en Belgrano. Belgrano comienza a estudiar una ciencia nueva que era iba a ser fundamental, y hoy día estamos hablando de eso, que es la economía. Y acá tenemos que aplicar el primer desconocimiento que tenemos sobre Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue el primer economista argentino. El primer economista argentino. Era un hombre que leía todo el pensamiento de avanzada económico de fines del siglo XVIII. Belgrano llega a España en plena Revolución Francesa. Y, por ejemplo, el pensamiento de Turgot, el pensamiento de Quesnay, que eran fisiócratas. Los fisiócratas consideraban que la tierra en cualquiera de sus manifestaciones engendraba riqueza. Y por eso estudiaba diversos métodos para mejorar la productividad de la tierra. Y hablaba del libre dejar hacer, dejar pasar, la libertad. Y también estudia un escocés muy conocido en ese entonces, hoy día más conocido, Adam Smith, y en su libro La riqueza de las naciones. Y Adam Smith hablaba de la mano invisible del mercado, es decir, Belgrano es fisiócrata, es librecambista, y se va a tutear con los principales fisiócratas y librecambistas del mundo, es decir, Europa.
Era un hombre que jugaba en primera, pero jugaba en primera en serio. Debatía con ellos, fue presidente del Centro de Estudios de la Academia de Salamanca a los 20 años. Hablaba 4 idiomas Belgrano. Hablaba, obviamente, castellano o latín, inglés, francés e italiano. Era tan importante su capacidad de estudiante, era tan importante su evolución como economista que va a encontrar premio, y cuando en el año 1793 el rey Carlos IV decide crear el consulado en Buenos Aires, va a ser nombrado Belgrano como el primer secretario del consulado de Buenos Aires. Es decir, Belgrano va a regresar a Buenos Aires con un cargo vitalicio. El consulado es una especie de tribunal de comercio y una especie de ministerio de economía. Desde ahí partían todas las reformas necesarias a los territorios en los cuales se encontraba bajo su jurisdicción. Y Belgrano va a ser secretario vitalicio, es decir, tiene 24 años y él sabe que nadie lo puede sacar de ese puesto. Es como si hoy día a un muchacho de 24 años le van a ocupar un lugar para el cual está muy preparado, con un sueldo increíble, y directamente es como que de pronto la vida sería mucho más fácil. Pero Belgrano se va a dedicar con todo en beneficio del territorio en el cual había nacido y en el cual va a desarrollar su actividad. Traduce a Quesnay, traduce a Adam Smith, pero sin embargo es ecléctico. ¿Qué significa ser ecléctico? El ecléctico es una persona que no aplica de manera extremista una ideología. Y es por eso que Belgrano comienza a utilizar la base importante que te la da la administración del Estado. Él considera que es importante la fisiocracia, es importante el libre comercio, pero es importante que el Estado lo regule. Que el Estado, a través de esa secretaría del consulado que él administraba, y que él tenía que lidiar con, vos imaginate que tenía que lidiar con todos grandes comerciantes españoles, como un tal Torres, como Don Martín de Álzaga. Eran épocas en las cuales de pronto era algo muy común que en la zona del Retiro, esté el mercado de negros esclavos, y existía un vil comercio. Desarrolla una labor impresionante. Él considera la agricultura como fundamental, propone la rotación de los cultivos, que era una tecnología aplicada por Townshend en Gran Bretaña. Es decir, un año se cultiva el maíz, el otro año se cultiva el trigo, otro año el centeno y el cuarto año la alfalfa. Eso se llama rotación de cultivos. La roturación del suelo para airear el suelo y mejorar la calidad de los mismos. Es un precursor de la ecología. Mira, Belgrano en 1795 en las memorias, la memoria era una especie de discurso en el cual se relataba todo lo que había sucedido desde el punto de vista comercial en el Río de la Plata en un año. Es increíble el tema ecológico porque dice, si se va a cortar un árbol, hay que plantar 3. Es decir, ya estaba vislumbrando algo que iba a afectar al siglo XXI. Y también comienza una labor que para Belgrano es muy importante, que es en cuanto a la educación. ¿Por qué en cuanto a la educación? Primero porque él consideraba, y es el primero, vendría a ser una especie de padre del aula, es el primero en promover la educación gratuita provista por el Estado hacia la niñez. Y él lo decía claramente, ¿para qué la gente paga impuestos si el Estado no le devuelve a través de un servicio como tiene que ser la educación? Y algo muy importante, es el primero en hablar de paridad de género, porque en el momento donde las mujeres no sabían leer ni escribir, es el primero que promueve que la mujer sea educada, porque la mujer es fundamental en la educación de la niñez. Es decir, es un hombre que está 100 o 150 años adelantado a su época, ¿no? En el consulado crea la escuela de náutica, porque él buscaba promover una marina comercial rioplatense, lo que después, durante la época del peronismo, va a ser ELMA, la flota del Estado, ¿no? Y crea la primera compañía de seguros. Antes los seguros eran todos británicos, y acá promueve la primera compañía de seguros, que fue Seguros La Confianza.
Por eso a veces que cuando se habla del Día del Seguro y se habla de Rivadavia como el precursor, estamos frente a un anacronismo. El precursor de la instalación de las compañías de seguro fue don Manuel Belgrano, o Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Pérez, que era su nombre completo, ¿no? Y ahí algo lo habíamos comentado cuando hablamos de Güemes. Todas las familias siempre Pasar la niñez, ¿no? Pasar la niñez. Exactamente, involucraban a los santos en todos los nacimientos, ¿no? Y Belgrano fue, de todos los próceres argentinos, lejos, el más católico, el más practicante. También el comercio, es muy importante el tema del comercio, como es el primero en promover, tratar de mejorar el puerto de Buenos Aires. Toda la gente, siempre se habla del puerto de Buenos Aires, en la época de Belgrano el puerto no existía. Venían los barcos, atracaban a 400, 500 metros y después todos se mojaban porque tenían que saltar a las carretas tiradas por bueyes para poder llegar a Buenos Aires, no tenía ni muelle. Es el primero en establecer un proyecto de muelle. Es el primero en promover la cría del gusano de seda, que recién se estaba implementando en Europa. La ganadería también la considero importante. Nada más que consideraba que era más importante la agricultura porque iba a dar mano de obra muchísimo más numerosa que la ganadería. Y también Belgrano es el primero que habla de la industria. Y también en esto también tenemos que destacarlo. Porque Belgrano se da cuenta que lo importante no es exportar materia prima, sino exportar los productos elaborados. Obviamente, las primeras industrias son industrias manufactureras y está ligado sobre todo a los cueros, a la curtiembre de cueros. Años después va a aparecer Juan Manuel de Rosas con los primeros saladeros, ¿no? Es decir, la obra económica de Manuel Belgrano es revolucionaria, es única. Fue el primer economista de la Argentina, fue el primero en promover la educación gratuita, estatal, fue el primero en promover la igualdad de género a través de la educación de las niñas. Y por eso, por ejemplo, el 2 de junio se recuerda el Día del Egresado de Ciencias Económicas. Porque el 2 de junio de 1493 comienza Manuel Belgrano su sesión como secretario del consulado. Esta es la primera etapa en la vida de Belgrano en el consulado, ¿no? Después la vida transcurre normalmente hasta que en 1806, 1807 tenemos las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas que fueron aceptadas por cierta parte de la población, ¿eh? No te creas que hubo un rechazo generalizado. Acá en lo que era San Martín, los gauchos estaban levantados contra los británicos. Pero imagínate que a muchos de los comerciantes les convenía esa unidad, ese libre comercio, y ya comenzaban a hablar de futuros casamientos con oficiales, ¿no? Porque los ingleses van a ingresar prácticamente sin combatir 1.500 hombres un 25 de junio de 1806. Bueno, la primera resistencia lo sabemos. El primer hito, el hito número 1 de la nacionalidad, la tenemos acá en Perdriel, en los antiguos caseríos de Perdriel, donde hoy día está el Museo José Hernández, ¿no? Y donde por primera vez se usó una escarapela azul y blanca, que era la escarapela que tenían los soldados de Juan Martín de Pueyrredón y de Olavarría, ¿no? ¿Qué es lo que hace Beresford con los funcionarios? A todos les hace jurar fidelidad al rey de Inglaterra. Todos juran fidelidad, menos ¿quién? Manuel Belgrano. ¿Qué dice Manuel Belgrano? Estoy enfermo, lo cual era cierto. Y agarró y se escapó a Mercedes y no juró fidelidad. Al año siguiente, 1807, él participa activamente en la defensa de Buenos Aires, con el grado de capitán. Es capitán de patricios. En 1806, en febrero de 1807, comienzan a surgir las primeras milicias, ¿no? Y aparecen los patricios, liderados por Cornelio Saavedra, y su segundo es Manuel Belgrano. Hay una gran lucha en Buenos Aires. El verdadero héroe de la defensa de Buenos Aires es el pueblo, sin duda. Imagínate que van a luchar mujeres, chicos, tiran piedras, agua caliente, no aceite hirviendo, como dice la leyenda, el aceite era algo carísimo, imagínate. Pero cada azotea de Buenos Aires era una defensa, es decir, la segunda invasión inglesa fue una masacre de ingleses y los últimos a rendirse van a pelear al lado de la casa de Belgrano, en lo que es Santo Domingo, ¿no?
y hay convenciones de paz, y entonces Craufurd, que era el segundo de Whitlock, que era el general en jefe inglés, le dice a Belgrano, ¿por qué ustedes rechazan lo que es la libertad de comercio, el progreso? Y Belgrano le dice claramente, nosotros queremos ser libres, pero preferimos el amo antiguo a un amo nuevo. Es clarísimo lo que Manuel Belgrano le deja dicho a Craufurd, este oficial inglés. Al año siguiente, 1808, comienza un poco lo que es el proceso de la Revolución de Mayo, ¿no? Nosotros lo llamamos Revolución de Mayo, que es con la formación de juntas en España, con la invasión de Napoleón. Y Belgrano es una de las personas que participan activamente, ¿no? El problema de la Revolución de Mayo era quién era el rey. Si el rey, que era Fernando VII, estaba prisionero, si se aceptaba la fidelidad del nuevo rey impuesto por Napoleón, que era José I. Belgrano tiene una posición muy clara. Él ya comienza a considerar la idea de independencia, la idea de libertad. Es uno de los primeros que entran en los grandes grupos que van a luchar por esa libertad. Junto con Castelli, Juan José Castelli, que es un gran revolucionario y que era primo de Belgrano, junto con Juan José Paso, junto con Hipólito Vieites, que tenía una jabonería. Son figuras que van a comenzar digamos, son los chisperos, French, Beruti, son figuras que van a comenzar a hablar de la formación de junta, ¿no? Y bueno, y es por eso que le van a pedir al virrey, que era Cisneros, un héroe de guerra, celebrar un cabildo abierto. Un cabildo abierto era como una sesión en la cual los representantes más importantes de la ciudad, no todo el pueblo, los vecinos no era todo el pueblo, vecinos eran aquellos que tenían propiedades, que tenían bienes, que tenían títulos de aristocracia. A ver qué resolución se tomaba, si el virrey seguía o el virrey iba a caducar. Y es por eso que ese 22 de mayo se vota. Belgrano es una de las figuras más importantes que estaban de acuerdo con que el rey finalice su mandato. Y finalmente se decide que el virrey debía cesar y que se iba a formar una junta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? 2 días después, el 24 de mayo de 1810, el que presidía esa junta era Cisneros. Era una clara actitud de gatopardismo. Aparentar que las cosas cambian para que no cambien. Entonces Belgrano dice una frase que ha sido tomada por Tomás Guido y que es real. Si Cisneros a las 3 de la tarde no renuncia, yo mismo iré y lo sacaré con mi espada. Lo dice claramente Manuel Belgrano, a quien todavía cierta gente pensaban como que era un hombre blando, ¿no? Por eso que el 25 de mayo de 1810 surge la Junta Gobernativa Provisoria de los Derechos de nuestro rey Fernando VII, que era el nombre verdadero. Nosotros lo llamamos Primera Junta, pero no, es la Junta Gobernativa Provisoria que sostiene los derechos de nuestro soberano Fernando VII. Y ahí aparece una figura que hasta ese momento no había participado, formaba parte del grupo de Alza, pero que es muy importante, que es Mariano Moreno. Mariano Moreno es el ladero de Manuel Belgrano en esta etapa. Mariano Moreno se apoya mucho en Manuel Belgrano. Sin embargo, la figura fundamental para que el 25 de mayo surja es Cornelio Saavedra. Porque Cornelio Saavedra es el jefe de las milicias criollas. Sin milicias criollas, sin fuerza militar, es imposible un golpe de Estado. Que en principio se utiliza el derecho, pero es un cambio de gobierno. Entonces tenés a Saavedra como el jefe de milicias, una figura muy popular, aunque poco destacada. Tenías a Moreno como una figura que estaba surgiendo como hombre de Estado. Y tenías a Belgrano como nexo. Y acá tenemos una faceta que también voy a rescatar de Belgrano, que no lo rescaté anteriormente porque estamos tratando de sintetizar, porque hablar de Belgrano es hablar de alguien que ha actuado en tantos frentes y de manera tan destacada. Multifacético, ¿no? Multifacético. Multifacético. Entonces, es muy difícil ir resumiendo, porque es tanto lo que este hombre ha hecho, ¿no? Belgrano es el padre del periodismo. Se recuerda al Día del Periodista como el día, bueno, en homenaje a Moreno por el tema de la Gaceta. Los 3 grandes diarios
que se crean en 1801, 1802, 1808 son inspirados en Manuel Belgrano. Inspirados en Manuel Belgrano. El telégrafo mercantil, el semanario de agricultura, industria y comercio, y el correo de comercio. Son los 3 primeros diarios, y en los 3 primeros diarios tenés un denominador común, Manuel Belgrano. Así que ahí tenés otra faceta, Belgrano periodista, porque el periodismo es muy importante. El periodismo difunde ideas, el periodismo hace. Hoy estuvimos hablando, ¿es objetivo el periodismo? Y el periodismo es una ciencia social, es como la historia, es como la sociología, es como la ciencia política. Está sujeto a interpretación, a la hermenéutica. Cada uno le va a dar su orientación. Lo importante es dejar abrir el juego, que la gente opine y tratar de ser democrático, pero pedir objetividad a una ciencia social es increíble y no existe. La verdad es que no existe. No existe, pero para nada. Entonces tenemos que 1810, la figura de Belgrano importante, clave. Moreno, hombre de Estado. Pero Moreno está muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Sus ideas evidentemente eran revolucionarias. Si hay una revolución, el revolucionario es Moreno. Pero no cuenta con la mayoría de la gente. No cuenta con el respaldo ni de las milicias, ni de los grupos más importantes políticos. Por eso que Moreno pide una misión rumbo a Inglaterra, una misión diplomática para comprar armas, y el 4 de marzo de 1811 muere en alta mar, ¿no? Bueno, Piña dice que Moreno es el primer desaparecido. Son cosas muy discutibles. En historia todo es discutible. Juan Pablo, en historia todo es discutible. Y tenés 20 millones de... ver cómo se interpreta, ¿no? Cada uno. Digamos, la historia es lo que alguien dejó escrito, en definitiva. Y uno le va a dar una interpretación a lo que interpretó la persona que la escribió también, ¿no? ¿Es así, Julio? Vos tenés documentos. Vos tenés un documento, ¿sí? No sé, el testamento de San Martín. Claro. Y vos lo vas a interpretar de una forma, eso se llama hermenéutica, la interpretación. Yo lo voy a interpretar de otra. Leandro, tu hermano, lo va a interpretar de otra. Cualquiera tiene derecho, porque es una ciencia social. ¿Me entendés? Y lo mismo pasa con el periodismo y pasa con todo esto. La cuestión es que caído Moreno, Belgrano queda en una posición bastante difícil, y al mismo tiempo no hay militares de carrera. Todavía faltan 1 año y pico para que venga San Martín, que es el creador del ejército argentino. Y bueno, y entonces a Belgrano le dan una misión suicida, que es una campaña al Paraguay. Cuando se establece la Junta, hay 3 lugares donde de pronto se la desconoce. Una es Montevideo, donde estaba el virrey Elío. Otro era Paraguay, donde estaba un gobernador importante. Y el otro es el Alto Perú. El Alto Perú, que es Bolivia, ¿no? Entonces, Belgrano va rumbo al Paraguay. Y es una expedición suicida con 400 hombres. La idea es tratar de que reconozcan a la Junta. Lo aprovecha Belgrano para hacer 2 aspectos fundamentales, o 3. Primero, crea un pueblo en un cruce de caminos, crea el pueblo correntino de Curuzú-Cuatiá. Curuzú-Cuatiá significa cruz de papel, pero en realidad hacía referencia al cruce de caminos. Segundo, y este es un documento importante, establece un reglamento a los pueblos de las misiones. Es el primer documento, desde 1800, prácticamente el primer documento en Argentina, donde se regulaba el trato hacia los indios, donde se les daba una igualdad jurídica a los indios guaraníes de las antiguas misiones, ¿no? Fíjate que San Martín nació en una misión jesuítica en Yapeyú. Tenías Candelaria, San Ignacio Guazú, San Ignacio Miní. Eran todos pueblos que después de la expulsión de los jesuitas fueron dejados a la mano de Dios. Daba esa igualdad jurídica entre el aborigen y el hombre blanco, y al mismo tiempo los obligaba a la educación, los obligaba a que cada pueblo tenga su educación. Les permitía que cada uno elija su gobernante. Sí, es un gran documento, y recomiendo su lectura. Es para ser analizado durante una charla larga. Sí. Pero es el primer.
Sí, documentos jurídicos respecto a los puntos. te iba a decir que sí, que claro que Belgrano tiene tantas facetas que no nos alcanza para nada el ratito que tenemos. Me gustaría preguntarte si podemos, si es posible, ir yendo para el lado o el momento en el que se crea la bandera y la relación de Belgrano con ese hecho. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Después de la derrota de Huaki, todo el norte argentino queda destruido, queda aniquilado. Fue una derrota de las tropas de Castelli, prácticamente en el límite, en la cercanía del lago Titicaca. Entonces no hay ejército, entonces siempre donde había un desastre iba el pobre Belgrano. Lo mandaba a Belgrano, que si bien él reconocía que sus conocimientos militares eran escasos, él lo tomaba con mucho entusiasmo. Él era un hombre muy voluntarioso, un hombre muy estudioso y que leía mucho sobre la guerra. Fue un hombre muy, muy teórico, pero tantos años lo van a convertir en un gran militar, de tal forma que el mismo San Martín dice que Belgrano es de lo mejorcito que tenía la Argentina como conductor de tropas. Belgrano considera que las tropas necesitan un distintivo, y es por eso que el 7 de febrero del año 1812 le pide al primer triunvirato, a Bernardino Rivadavia, que le autorice a la creación de una escarapela, con los colores blanco y azul celeste. Y Rivadavia le dijo que una escarapela no hay ningún problema, dijo que sí. Y es por eso que, estando en Rosario, las damas rosarinas, Rosario era un pequeño pueblo de prácticamente 4.000 personas, ¿no? Van a ser las primeras escarapelas. Y Belgrano decide crear la bandera. Es el 27 de febrero de 1812. ¿Por qué crear la bandera? Porque es un signo distintivo de la nacionalidad. Es algo que distingue, que va a distinguir a las tropas patriotas de las tropas españolas. Y ahí es donde Rivadavia le dice que no, porque Rivadavia estaba buscando negociar la paz con España. Y en el medio estaba Inglaterra, que a Inglaterra no le interesaba la declaración de la independencia del Río de la Plata. Y es por eso que Rivadavia, que era el gran ministro que tenía el triunvirato, le dice que no, y por el contrario le envía una bandera española. Y acá te voy a dar un detalle. Hasta 1815 flameó en el fuerte de Buenos Aires la bandera española. Cuestión que a Belgrano no le interesa. El 27 de febrero, en la batería eran grupos de 3 cañones que se colocaban para defender al río de los avances de los barcos realistas. En la inauguración de la batería Libertad, en las barrancas del Rosario, donde hoy día está el monumento a la bandera, Belgrano enarbona la primera bandera argentina. Que se discute de qué colores eran, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad la gente, como hay un solo retrato escrito, realizado sobre Belgrano, para el cual Belgrano posó, que es el retrato de un artista francés, Carbonnier, hecho en Londres en 1815. Y ahí te muestra la bandera como que la mitad de la bandera era blanca y la otra mitad era un celeste. Aparentemente esa fue la primera bandera. Pero hay varias banderas de Belgrano en esta campaña. Entonces fue clave la fundación de la bandera y vuelvo a reiterar, fue amonestado por el triunvirato. Belgrano sigue hasta el norte, llega a Jujuy, y ahí se da cuenta que tiene un ejército de casi 3.500 españoles al mando de Pío Tristán, y él no tenía nada. Y ahí Belgrano hace otra hazaña para que veas la calidad de jefe de Belgrano y el prestigio que él tenía, que es el éxodo del pueblo jujeño. Agosto de 1812. El pueblo de San Salvador de Jujuy deja sus casas, deja sus campos, quema sus cosechas para dejarle campo arrasado al realista. Y Belgrano retrocede hasta Tucumán. El gobierno le dice que vaya a Córdoba, y en Tucumán, Araos y los tucumanos le dicen que querían resistir, que no querían dejar la ciudad a Tristán y que querían resistir. Y Belgrano hace caso, y es por eso que el 24 de septiembre de 1812 se libra el combate de Tucumán, que es un milagro militar. Como prácticamente 1.800 reclutas se van a enfrentar contra 3.000 hombres veteranos, y Belgrano obtiene el triunfo. En realidad, más que Belgrano,
como él lo dijo, la divina providencia. Belgrano se confiaba siempre en la Virgen de la Merced, en la divina providencia. Y mirá algo que fue terrible. En el medio de la batalla, una manga gigantesca de langostas prácticamente asusta sobre todo a las fuerzas españolas, ¿no? Es un gran triunfo de Belgrano, aunque muchos lo atribuyen a dos grandes jefes que tenía Belgrano. Uno se llamaba Eustaquio Díaz Vélez, que era coronel, y el otro era un teniente coronel que después va a tener una vida muy bizarra, que era Manuel Dorrego. Manuel Dorrego es un héroe de las campañas del Ejército del Norte. Después de Tucumán, Belgrano sigue hasta Salta. El 20 de febrero de 1813, otro gran triunfo de Belgrano en la batalla de Salta, donde nuevamente se vuelve a lucir no solamente él, sino Díaz Vélez, sino Superi, Forest, otro gran jefe de origen francés, y sobre todo el loco Dorrego, Manuel Dorrego, que era siempre era el jefe de la infantería de retaguardia, pero yo en un momento dado lo encontraba adelante de todos en plena vanguardia, ¿no? El loco Dorrego era así. Eran todas grandes triunfos. Salta fue colmado, fue recibido como que de pronto era la finalización de la campaña libertadora. Pero Belgrano ingresa en Alto Perú, en nuestras provincias del Alto Perú. Y ahí es donde se va a producir dos derrotas que son impensadas, Vilcapugio y Ayohuma, las dos en el mismo año, ¿no? Y acá, a pesar de estas derrotas, yo quiero destacar a dos mujeres. Muchas veces se escribe la historia desde lo masculino. Y las dos mujeres que yo voy a destacar son Juana Zurduy, sin duda. Juana Zurduy de Padilla. Ya comienza a ser la gran guerrera que tiene el Alto Perú. Ve morir a su marido, ve morir a sus hijos y continúa luchando y se retira, termina sus días como coronel, en la miseria, pero como coronel del Ejército Argentino. Una gran heroína, Juana Zurduy. Y la otra no es muy conocida, que es María Remedios del Valle, que era una mujer de raza negra llamada la Madre de la Patria. Era una mujer que luchó con su marido y con sus hijos en todas las batallas. Luchó en Salta, luchó en Tucumán, luchó en Vilcapugio, luchó en Ayohuma. Fue azotada durante 17 días, fue golpeada, se escapó. ¿Quién sabe a cuántos enemigos de la patria ella mató? La llamaban la Madre de la Patria los mismos jefes militares. Y termina mendigando en las calles de Buenos Aires, pidiendo una pensión, hasta que le dan una pensión, pero miserable. Cuando Juan Manuel de Rosas se entera de la situación de ella, directamente le va a dar un cargo de capitana, como si estuviese en condición de retiro. Y es por eso que María Remedios del Valle se cambia su nombre y pasa a llamarse Mercedes Rosas, ¿no? Mercedes Rosas. Son dos mujeres muy destacadas que lucharon junto con Belgrano, que reconocieron a Belgrano y que Belgrano las reconoció a ella. Bueno, después tenés un Belgrano que hace una campaña, bueno, después de Vilcapugio y Ayohuma, la estrella de Belgrano decae, conoce a San Martín, no en Yatasto, como lo habíamos dicho, sino en la Posta de los Algarrobos, mejora su relación con Güemes, los tres se ponen de acuerdo en el plan continental, la defensa del norte, los tres se ponen de acuerdo en la declaración de la independencia. Y ahí es donde los tres padres de la patria actúan en conjunto y son los precursores de la defensa de la patria y de la independencia argentina. Pero pasan los años y Belgrano tiene unos problemas de salud terribles. Primero, cuando viene de España se dicen que vino con sífilis. La cuestión es que se fue controlando, se fue amainando, pero en el norte contrae paludismo. Comienza con problemas gástricos, comienza con problemas intestinales, comienza con problemas coronarios. Y a todo esto tenemos que decir que él, siendo general, él vivía prácticamente en condiciones miserables, en una choza, muchas veces remendando sus botas, sin un vestuario adecuado, soportando las inclemencias del tiempo, soportando el hambre.
Era muy difícil ser soldado en esa sociedad que vivía en permanente guerra, y más en las condiciones de salud de Belgrano. Y acá también te voy a decir un ejemplo de lo que era Belgrano. Después de la batalla de Salta, el gobierno directamente le va a otorgar 40.000 pesos. 40.000 pesos como premio. Era una fortuna 40.000 pesos. ¿Sabés lo que hace Belgrano? Lo va a donar a la fundación de 4 escuelas. Sigue con la educación, es permanente la educación. Belgrano es el padre del aula. Es permanentemente la idea de educación. Y quería que esas 4 escuelas se hagan en Tucumán, en Santiago del Estero, que era donde venía la familia de la madre, en Tarija, que es una provincia argentina que formaba parte de Salta, y en Jujuy. En la época de Perón se hizo una escuela, o se colaboró con una escuela en Tarija. Y las otras 3 escuelas se hicieron, 2 durante la presidencia de Menem, año 97, año 98, 1997, 1998, y la otra durante la presidencia de Kirchner en el año 2004. Fíjate hasta dónde lo han robado a Belgrano, hasta dónde lo han defraudado. Un tipo que lo dio todo, un tipo que lo dio todo, un hombre que nació en cuna de oro, que dio todo para su patria y que después va a morir de manera miserable. 1819, él mismo dice, pido la baja porque no puedo más. Porque a todo esto lo va a afectar una hidropesía gigantesca, que lo va a hinchar. No puede caminar. Él que era un tipo muy ágil que prácticamente caminaba corriendo, vivía a los saltitos. Directamente estaba hinchado, no podía caminar, graves problemas, fiebre. Y ahí tiene otro tema que es primero la falta de dinero y segundo la falta de conocimiento. Güemes le manda a un médico, el doctor Redhull. El doctor es un hombre que lo va a acompañar a Belgrano hasta sus últimos días. Una enfermedad que lo había minado, que lo había destruido, y que lo estaba matando de a poco, ¿no? En junio de 1820 llega a la ciudad de Buenos Aires en medio de problemas políticos terribles. Y el 20 de junio es un día en el cual hay 3 gobernadores, Ildefonso Ramos Mejía, el Cabildo y el general Soler. Ese día fallece el general Belgrano en su casa paterna en la calle Belgrano 430. Y al día siguiente aparece un 4º gobernador que es Manuel Dorrego. Así que fíjate, en el medio de las convulsiones políticas en las cuales muere Belgrano. Su entierro es tristísimo. La familia ya había perdido gran parte de su fortuna. Y como no tiene lápida, uno de sus hermanos va a sacar el mármol de su mesa para la lápida de Manuel Belgrano. Y así estuvo muchos años, hasta que después se le hace un mausoleo muy merecido en la iglesia de Santo Domingo, que es donde hoy día descansan sus restos, ¿no? Julio, ya para ir redondeando y ya te libero, mañana es el Día del Padre. ¿Tuvo hijos, Belgrano? Belgrano murió soltero. Era muy católico, muy católico. Él ordenaba misas para sus regimientos, trató de vivir una vida de caballero cristiano. Pero era el galán de su época. Hace unos años, no sé, algunos de estos periodistas amarillentos habían tirado la idea de un Belgrano homosexual. Yo te puedo asegurar que era el soltero más codiciado de Buenos Aires y que no era solamente fama, sino que era un hecho real. Y Belgrano tuvo 2 grandes amores. Primero, María Josefa Ezcurra. María Josefa Ezcurra era una chica a la cual él llevaba 16 años, ¿no? Y se había enamorado profundamente de Belgrano. Pero el padre, Ezcurra, era un comerciante y no quería saber nada con Belgrano y la casó con un primo. En aquella época los matrimonios eran por poder. El padre decidía con quién se casaba su hija. Y entonces se corta el romance, hasta que después de 1810 el primo, como buen realista, se fue. Entonces María Josefa quedó
casada, pero sola. Y ahí renació el amor con Manuel, lo siguió en todas las campañas, estuvo en Tucumán, estuvo en Salta. Y de ese amor nace en la ciudad de Santa Fe, en 1813, un niño llamado Pedro Pablo. Este niño, Pedro Pablo, figura como huérfano. Se discute si Belgrano sabía o no sabía de la existencia de este niño. En la actualidad se cree que sí. La cuestión es que este niño va a ser adoptado por Juan Manuel de Rosas y por Encarnación Escurra. Es decir, los tíos maternos adoptan al hijo de Manuel Belgrano. Y tal es así que va a recibir el mismo trato que un hijo. Manuelita Rosas o Juan Bautista Rosas nos llaman a Pedro Pablo Pedrito, mi hermano Pedrito. Hasta que en 1834, ya era un hombre joven, don Juan Manuel le dice: venga, mi hijo, usted sabe que le voy a decir algo que todo el mundo ya lo sabe, usted es hijo del general Belgrano. Entonces Pedro Pablo adoptó el doble apellido y firmaba Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Y el segundo amor que tiene Belgrano lo tiene con una chica tucumana, con Dolores Helguero. Era un amor de madurez, ¿no? Belgrano tenía 47 años y Helguero tenía 20. Y de ese amor, un amor trunco, van a ser una niña que es Manuela Mónica Belgrano, a la cual Belgrano menciona en su testamento. Los dos medio hermanos, Manuela Mónica Belgrano y Pedro Pablo Rosas y Belgrano, tuvieron relaciones, se trataban de hermanos, se conocieron. Y Pedro Pablo la protegió y la ayudó mucho a Manuela Mónica. Todos los descendientes que hoy ves de Belgrano descienden de Manuela Mónica Belgrano. Así que en el Día del Padre, Manuel tuvo su parejita, Pedro Pablo y Manuela Mónica, sí. Julio, me quedó, me parece que hicimos un resumen. Bueno, habría mucho más para conversar, pero creo que fue una charla muy buena, muy completa, con mucho contenido y aprendimos mucho con esto. Así que te digo feliz Día de la Bandera y mañana feliz Día del Padre, festejarlo ahí con tu pequeño Juan Manuel. Te agradezco mucho, Juan Pablo, sí, la verdad que este niño es una bendición y lo mismo para vos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Julito. Por favor, un gran abrazo. Un abrazo grande.